Bienvenidos, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Transformando Aulas, Historias de Innovación. Hoy nos acompaña Luciana Mena, Head of English Department, decime vos después si lo mencioné bien, en el San Isidro College de Salta. Luciana tiene una experiencia amplia en enseñanza secundaria. También me comentó recién que estaba en la universidad, fue asistente de idiomas en la Universidad en Estados Unidos. Y bueno, hoy nos va a compartir un poco su visión sobre la innovación educativa desde su área, desde el lado del inglés, desde el lado de las lenguas. Y bueno, este episodio también está auspiciado por Nondini, la plataforma que ayuda y facilita la gamificación en la aula, transformando la educación. ¿Cómo estás, Luciana? Bienvenida. Hola, Renzo, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder participar. No, es un placer recibirte. Como te comentaba recién, sos la primera invitada dentro de la plataforma, dentro de este nuevo podcast que estamos lanzando con Nondini y enfocado en la educación. Pero antes de llegar a la innovación en la educación y todo eso, me gustaría que la gente del otro lado también te conozca un poco. Quizá a mí, capaz que me conocen por otro lado, pero no importa. Acá el foco sos vos. Entonces, me gustaría saber primero qué estás haciendo hoy. Un poco lo dije, pero qué estás haciendo hoy. Y después vamos a volver un poquito al cómo llegaste a ser docente de inglés, qué fue lo que te motivó. Así que arranquemos por ahí, si te parece. Dale, bueno, te cuento, actualmente soy directora de inglés de un colegio San Isidro. Yo comencé cuando el colegio se fundó en el año 2016 Uh-huh. y empecé como coordinadora en ese momento de nivel inicial y primer grado y acompañé todo el proceso de creación del colegio, digamos. Después Claro. fuimos sumando más años en primaria, después pasé a primaria y quedó otra persona en inicial, y después el año pasado terminamos como la etapa en primaria y empezó el secundario. Y este año estoy solamente en secundaria, como que fui creciendo con los chicos Claro. y acompañando a las primeras camadas. ¿Y Así el que bueno, colegio hoy tiene todos los años completos o el colegio tiene tiene actualmente hasta segundo año de secundaria. segundo año de secundaria? Ah, perfecto. Bien ahí. Y bueno, estoy por un lado en este lugar, estoy hace muchos años, y la verdad que nada, es un lugar en el que pude como aprender muchísimo, sobre todo, no solamente educación, pero también ahí fui explorando y conociendo mi rol en gestión y mi rol de Sí, liderazgo, que eso me dio como muchísimas herramientas. Y por otra parte, digamos, en este trabajo, en este rol, me enamoré del liderazgo. Y por otra parte, genial. eh, estoy actualmente trabajando en la Universidad En la Católica UTSA. de Salta. Soy docente de las cátedras de estructuras lingüísticas comparadas para alumnos que van a ser profesores y traductores de inglés. Sí. Y después dicto lingüística en los alumnos que eligen el ciclo de complementación de la licenciatura. Ujú, Eh, bien. y por otra parte estoy en un terciario, que es en el terciario donde yo estudié, que es el profesorado de lenguas vivas, Sí. también dictando una materia, y nada, que me apasiona y mi sueño era volver. Tuve una profesora en esa materia que realmente La que te motivó. la que me motivó y amaba la materia y amaba a la docente y dije, bueno, algún día yo voy a volver a este lugar para enseñar esta Y materia hacer y el se mismo dio que y hizo ella. volví. Sí, Incentivar lo mismo que total, hizo ella en mí. totalmente, y se dio mucho más rápido de lo que esperaba. Yo me imaginaba volver a este lugar quizás de acá a muchos años y se me dio súper rápido y nada, feliz de poder estar ahí. Che, Luciana, y disculpame una pregunta, yo sé que muchas veces no les molesta que pregunten esto, pero ¿cuántos años tenés? 30. 30 años, nada. Sí. De 10, impresionante. Empezaste, o sea, a los 22 años, empezaste en el Exactamente, colegio. a los 21 yo me recibí en 2015. Ujú. Y al año siguiente ingresé, empecé a trabajar como docente en un colegio y después en paralelo empecé como coordinadora en este colegio. Este Claro, colegio en el colegio en el que trabajo está inspirado en un colegio de Buenos Aires, en un colegio bilingüe, sí, y el colegio tiene como asesoras, que son las que un poco trabajan todo lo que es la implementación de la metodología, y yo fui como, durante todos estos años, como una intermediaria, y fuimos como construyendo de la mano de estas asesoras claro, a lo largo de todos los años, pero sí, empecé con 22 años, claro. era muy chica. No, es increíble lo que se puede empezar desde muy chico. Ahora, volviendo al ser chico, ¿por qué fue tu motivación esta? Vos me decías lo del instituto de tu profesora que te motivó y que le gustaba la enseñanza. ¿Fue eso quizás algo que marcó tu camino o bueno, volviendo al, por qué docente de inglés? ¿Por qué eso? Bueno, a mí en el secundario siempre me gustó enseñar. Yo ayudaba muchísimo a mis compañeros en distintas materias. Inglés era una materia, matemática, ahora no podría ayudar en matemática. En lengua, en contabilidad, me acuerdo de haber preparado a compañeras, preparé varios años a amigas para que se llevaban a rendir, no sé, contabilidad y los Sí, preparaba, o alguien que se llevaba inglés. Entonces siempre me gustó como mucho la enseñanza.
Y mi curiosidad o mi interés por inglés en realidad surgió de más grande. Yo me acuerdo, y hasta el día de hoy siempre le digo a mi mamá, que ella me obligó a estudiar inglés. Sí, Creo que iba a quinto grado y mi mamá me dijo, bueno, a partir de ahora vas a empezar inglés. yo Y me desearía que me acuerdo que hubieran no, obligado. y me enojé muchísimo con mi mamá porque yo me acuerdo que hacía danzas árabes y ahora no vas a dejar, vas a empezar inglés porque es importante inglés y como, bueno, tuve que dejar, Sí, digamos, eso y empecé enojada, me acuerdo. claro, Y después de a poquito fue como encontrándole el gusto a la lengua y fue como un poco unir mis dos pasiones, ¿no? La enseñanza y el inglés. claro. Pero el tomar la decisión de ser docente para mí fue muy dura porque no recibí apoyo de ningún De lado, de ningún lado. familia, de amigos, porque era, Bien. ¿y vas a No, hacer no eso? gana nada. Y solo docente? ¿Y te vas a morir de hambre? Y yo en el colegio era buena alumna y me acuerdo, y algo que me decepcionó muchísimo, historia para Sí, contar, sí, sí. cuando fui a contarle a la directora del colegio que yo iba a ser docente, me miró y me dijo, ¿pero y por qué no haces otra cosa? Y yo le decía, No, pero vos sos docente, me tenés que inspirar a que estudie lo mismo que vos. claro. Salí como súper decepcionada y era esto, ¿no? Y yo durante mucho tiempo sentí que hasta era poco, hasta me planteé, porque yo estudié en un terciario, Sí, después seguí estudiando para tener nivel universitario, pero acá en Salta el terciario tiene un muy buen nivel. Y me sí. acuerdo que era eso, estudiar en un terciario, y vas a estudiar solo eso, y yo durante todo el primer año Todos los sentí como prejuicios que vienen detrás. muchísimos prejuicios. Me acuerdo que mi mejor amiga fue la única que me súper apoyó Claro. y como que mucha gente subestimaba, ¿no? Y era la frase, te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre. Eh, y, y me pasó esto de repente decir, bueno, no me importa, es lo que me gusta, lo voy a hacer, me apasiona Sí, realmente, más allá de lo que la gente piense. Y ahí empecé ese camino y después tuve la suerte que en el profesorado tuve docentes excelentes, claro. con una carrera impresionante, o sea, más allá de lo económico, ¿no? Como profesionales que a mí me inspiraron a dar cuenta de que podía llegar más lejos. Y recuerdo la frase el primer día de la rectora en el profesorado, que nos dijo, yo a primer año me acuerdo que yo estaba con toda la ilusión y ella nos dijo, en la carrera o en la profesión el techo se lo ponen ustedes, Claro. ¿no? Como ustedes deciden hasta dónde llegan. Depende de cada Y uno. para mí tener como estos modelos en el profesorado a mí me inspiró a seguir. Y realmente dije, bueno, yo voy a hacer algo más con esto. Y me acuerdo que en mi cabeza yo siempre pensaba que, bueno, cuando yo me reciba, como que yo de alguna manera quería demostrar a la gente o a mi Que iba a familia, ser, a mis amigos, que yo no me iba a morir de hambre y que que yo iba a ser la mejor profesora de inglés de la en historia. realidad, no, en realidad más que eso es como que yo lo que quería demostrar es que uno puede vivir de lo que ama y te va a costar más o menos, y después en otra charla te podría contar Sí, la historia de vida de mis dos hermanos menores, que los tres de alguna manera elegimos como carreras quizás en ese momento fuera de lo común o fuera sí, de lo tradicional, pero que realmente nos dedicamos a lo que amamos, obviamente con sus desafíos, pero yo hoy te puedo decir, después de haberme recibido, que hasta hoy no me he muerto de hambre. sí, Tuve la suerte de tener este cargo y que también conllevó muchísima responsabilidad, ¿no? Y no fue tampoco sencillo, pero poder vivir de lo que uno ama. Y por eso creo que también un poco mi objetivo o el mensaje que trato de transmitir, sobre todo en la escuela, yo siempre cuando hablo con personas y por ahí me dicen que no saben qué les gusta, ¿no? O no sé qué sí, carrera sí, estudiar, y yo sí. digo, bueno, ¿qué pasó en estos 17 años que no te conoces? ¿Qué pasó en estos 17 años de escolaridad que no tuviste la oportunidad de probar Reflexionarlo. distintas cosas, de ver en qué sos bueno? Entonces, un poco mi objetivo, mi misión en el Despertar colegio, eso. o por lo menos, y mismo mis alumnos, es eso, es como conocerte para ver qué podés hacer. Y después nada, el camino te va llevando por distintos lugares. O sea, yo nunca pensé que iba a llegar a este cargo, que iba a estar en esto. Ahora estoy como súper entusiasmada con todo lo que tiene que ver con educación emocional, como que estoy un Claro. poco dejando la carrera de inglés para ir más hacia lo que es educación emocional. Sí, Y bueno, como que yo siento que cuando uno hace lo que realmente le apasiona, y ese es como mi mensaje, sí, eh, realmente uno lo disfrutas mucho más, tenés un sentido de propósito y podés realmente encontrar la forma de vivir y sí. nada, tener un sentido de propósito y no morirse de hambre en el Ahora, intento. ahora en este proceso que vos decías, bueno, está bien, me comentabas que quizás uno de los desafíos grandes fue este de soportar los no de todo lado. ¿Hay Totalmente. algún Sí. otro desafío que sea como el más importante en este proceso de tratar de llegar a ser docente? Yo creo que, a ver, me pasó mucho en mi carrera, yo con lo que tuve que lidiar a nivel personal todos estos años fue el síndrome del impostor.
Ujú. Contale para los que no, los que no sepan el síndrome del impostor. Sí, el síndrome del impostor tiene que ver con esta sensación quizás de no sentirse suficiente o no sentir que estoy en el lugar correcto. Me pasó Sí, de empezar de muy chica, a los 22, en un cargo directivo, y no conozco mucha gente que haya claro. empezado a esa edad, y me acuerdo que yo estaba ahí y decía, ¿qué voy a hacer yo? Y que me acabo de recibir, y como que No estoy se preparado dudaba para todo el esto. tiempo de mí, ¿no? Y quizás a lo largo de los años como que busqué sobrecompensar esa falta de experiencia, porque a mí me pesaba un montón como mi edad. Era como que yo lo viví, te diría hasta hace, no mucho, hasta el año Sí, pasado, con mucho peso el tema de la edad, porque era esto de ser muy chica y quizá, ¿y qué estoy haciendo acá? ¿Y por qué estoy acá? Y no debería estar acá, ¿viste? El sentir que no debería sí, estar donde estaba. Y hasta de hecho me replanteé, me acuerdo que en su momento, hace unos años me fui de intercambio, y mismo, más allá de la experiencia de aprendizaje, yo decía, quiero como realmente ver si esto es para mí, ¿no? Si este cargo es para mí. Y reflexionando más allá de los desafíos, yo creo que lo que hizo o me ayudó, digamos, en sí, todos estos años con el síndrome del impostor, era el por qué lo hacía, ¿no? Este para qué. Y me pasó en esto, en este rol puntualmente, que era cuando uno está quizás frente a un grupo de alumnos, vos sos sí, responsable por ese grupo de alumnos. En claro. este caso, sos responsable por muchos más niños, por los docentes, por los padres. Y es como, ahí fui justamente desarrollando todo lo que es la inteligencia emocional y estrategia. Sí, Por eso hoy un poco mi interés va por ahí, porque tiene que ver con esto de que pasen, de sentir que, yo dije, bueno, a ver, tengo el privilegio de estar en este rol a esta edad, con el desafío que eso implica, pero al mismo tiempo es como una posibilidad enorme de hacer un cambio. sí, Es como que dije, yo siento que tengo mucho más alcance en este rol, con los desafíos que eso implica, que en un grupo, digamos, más chico. Entonces, un claro, poco yo lo que traté de hacer a lo largo de estos años fue como ir compartiendo con todo mi equipo docente un montón de cuestiones que yo consideraba que eran importantes, sobre todo poner al alumno en el centro, realmente el para qué enseñamos, la importancia de la empatía, de ponerte en el lugar del otro, que fue un trabajo como arduo, pero creo que ese fue como el sí, principal desafío, como siempre sentir que, preguntarme todo el tiempo, che, pero soy muy chica, pero no deberías estar acá, y me pasó esto, de repente, esto fue el colegio, después me surgió la posibilidad de entrar a la universidad, yo me había recibido licenciada en abril, claro. y en junio me llama la jefa de cátedra de la universidad y me dice, bueno, se abrió un puesto para dar la materia lingüística, que es la materia Sí, que amo y que era como mi objetivo, en la carrera de la licenciatura. Y claro. yo digo, me acabo de recibir y ahora se me da esta posibilidad y no, que no, que no, que no, o sea, como todo el tiempo dudando de mí. Creo que o sea, el aprendizaje más grande es que a pesar de la duda y con el miedo, igual me animé a hacerlo. Y me acuerdo que Sí. lo charlé con mi familia y mi familia me decía, pero siempre quisiste hacerlo, ¿por qué no te animás? Y justamente en esa primera camada tenía alumnos que Que eran habían mis sido colegas compañeros y que tuyos. habían sido compañeros míos. Y quizás lo vi con mucha presión, pero la verdad que fue una experiencia muy linda. O sea, y después de repente esto, como te digo, el profesorado, que justo esta profesora mía se Claro, estaba por jubilar y me comentó que iba a haber un concurso. Y yo, pero no, pero falta un montón, pero todavía no me siento lista. claro, Nada, igual fui, concursé, bueno, y gané las horas, pero como que se iban dando estas posibilidades y yo siempre sintiendo que no estaba claro. lista, que no estaba lista. Yo creo que mi aprendizaje o lo que hoy puedo compartir es que nunca vas a estar listo para algo nuevo. Me encanta. Y creo que ese es como mi mayor aprendizaje. Y con el tema del síndrome del impostor también aprendí que uno está donde tiene que estar, porque tiene que aprender lo que tiene que aprender y tiene que compartir o tiene para compartir lo que tiene que compartir. Sí. Bueno, Así que hay bueno, una frase, hoy no me acuerdo, soy malo recordando quién las dice, pero yo soy bueno repitiendo. Es esta de la suerte te encuentra trabajando. Es el hecho de, bueno, siempre lanzarse ante las oportunidades, lanzarse, trabajar por eso y va a llegar una oportunidad. Seguramente, para algunos quizás sea temprano, para otros quizás sea tarde. Por eso esto también de compararse con otros no afecta, o sea, afecta mucho y en realidad uno debería compararse con uno mismo de cómo estaba hace 2 totalmente, años. O sea, la Luciana Mena de 22 a la Luciana de 30 seguramente han cambiado muchísimas cosas, ha aprendido un montón de cosas totalmente. en ese camino. Ahora, entrando un poquito más a la parte de innovación educativa y el aula, que es un poco el foco aquí en el nivel secundario, si querés lo pongamos al foco. ¿Cuáles son esas cosas que vos decís, esas herramientas
que vos usás hoy en día, si querés, en el lado tecnológico o otro tipo de herramientas, que te permiten dar una clase ideal según vos? Yo creo que, a ver, algo que siempre lo digo, ¿no? Yo también soy fanática de las frases y como que me grabo y tengo una frase, un mantra para cada cosa. Y yo creo que mi frase de cabecera es: aquel que se atreve a enseñar no tiene nunca que dejar de aprender. Bien, Eh, genial, la y verdad. por ahí siento que después te la paso si querés. Eh, es una frase en inglés, de hecho. Y es un poco por ahí. Yo creo que la innovación educativa más grande es, a veces lo que nos pasa como docentes, es como que es que el mundo cambia tan rápido, es Sí, todo tan vertiginoso, que uno no tiene que casarse desde la educación con ninguna teoría metodológica. Yo creo en una visión ecléctica, y que uno tiene que ir tomando como de distintas perspectivas lo que uno considera que es relevante al momento. Algo para mí súper innovador que surgió hace bastante tiempo, pero hay docentes que al día de la fecha quizás no están familiarizados, tiene que ver con el campo de las neurociencias. Yo sí. recuerdo hace unos años cuando vino a Salta eh, Lucrecia Pratgay, que es una genia, es también profesora de inglés e investigadora, y justamente su foco durante mucho tiempo fue la investigación en neurociencias. Ujú. Y un poco, también otra frase que tiene que ver, uno no puede enseñar si no sabe cómo el cerebro aprende. O sea, realmente tenés que Claro, saber cómo aprende el cerebro. Y el cerebro tiene que ver con cuestiones atencionales. No sé, yo cuando doy clase incluso en la universidad, si uno no contempla el periodo atencional, uno cree que el alumno está en cuerpo y alma y en realidad tenés el cuerpo del alumno y el alma está en otro lado. claro. Entonces, como que creo que en esto, en innovar, es poder, para mí, ponerse en el lugar del alumno y entender cómo el alumno hoy aprende. Y creo que el desafío tiene que ver con esto, ¿no? De ir aprendiendo herramientas. En el campo de antes se hablaba de neurociencias puntualmente, de que éramos personas que quizás estábamos regidos más por el hemisferio derecho, más por el hemisferio izquierdo. Eso quizás hoy en investigación ya no es tan así. Sí. Entonces, Pero el uno omite, concepto se mantiene. se mantiene. Entonces, por ahí uno a veces se casa con teorías o con formas de pensar, y es importante como docente siempre estar actualizado. Entonces, desde el campo de las neurociencias, entender también que los chicos van cambiando, que los cerebros de los chicos hoy procesan información a una velocidad y están constantemente estimulados, Claro, que no puedes pretender, y mismo hoy en el nivel secundario, que un alumno te preste atención durante 15, 20 minutos, porque no va a suceder. Entonces, claro. está en la innovación del docente pensar, yo creo que es mucho más diseñar, esto trabajo mucho con los profes en el cole, ¿no? Esto más que el contenido, como el container de la clase, ¿no? El formato de la clase, Bien. cómo empezás la clase, empezar la clase con algo que realmente sea disparador, algo que empecé a hacer en la universidad y me dio muy buenos resultados. Eh, un poco yo soy la profe que, a ver, que realmente pruebo con distintas técnicas y al principio quizás se van a burlar o los chicos van a Sí. pensar qué le pasa a esta docente en este nivel enseñando de La esta profe forma. payaso también puede ser. Claro, o más que nada, yo hago, como te digo, distintos juegos, tengo mucho en Sí. cuenta la forma en la que aprende el cerebro y me ha dado muy buenos resultados. Entonces, me pasó de empezar las clases con una meditación muy cortita, en realidad más que meditación, Bien. una actividad de relajación. Yo tengo Genial. clase los viernes a las 7 de la tarde, porque el horario es a la noche. Viernes están agotados, cansados, muchos Ya de se mis quieren ir alumnos a tienen casa. hijos, trabajan, o sea, en el terciario tengo un rango de edad Sí, bastante amplio y realidades también de vida bastante complejas. Entonces, me imagino. empiezo mi clase, son 5 minutos que me toma la clase, pongo una música y hago como hago ejercicio de respiración, o sea, es Sí. ir conscientemente como relajando cada parte del cuerpo. Termino de hacer eso, después empiezo la clase, y vos no sabés la atención que tienen mis alumnos, Claro. porque realmente uno necesita bajar y sobre todo creo que la innovación hoy en educación más grande Seguro. tiene que ver con el estar presente, con el poder manejar las emociones. Entonces tiene que ver con que el aprendizaje realmente suceda, ¿no? Hay una expresión en inglés que es wishful thinking, que es como vos imaginás que algo está sucediendo, vos Sí. imaginás que el alumno está aprendiendo y no está aprendiendo. Entonces un poco me ha dado muy buenos resultados y empiezo la clase, son 5 minutos, después en la clase voy trabajando contenido, después hacemos distintos juegos también Sí. y después hacemos recreos cerebrales. Esto no es algo novedoso, que está en educación hace un montón. Y hay alumnos mis alumnos o docentes que hoy en día quizás no llegaron a esa información todavía, porque siento que falta mucha más Claro. socialización, ¿no? De este aprendizaje, o quizás docentes que continúen estudiando. Eh,
en esto que te digo de los recreos cerebrales, cada 15 minutos, bueno, haces un recreo cerebral y puede ser una actividad cortita, algo de repaso. Sí, Y después cuando cerrás la clase, hacer una recapitulación de todo eso que vieron. claro, Pero creo que la innovación en educación va por el lado de entender cómo van aprendiendo las personas sí, y mantenerse permanentemente en proceso de aprendizaje, ir probando distintas herramientas. O yo trabajo muchísimo, yo estoy convencida que, y hay docentes que quizás hoy en día continúan de esta manera, el aprendizaje memorístico, la memoria es sí. importante, pero vos tenés que entender para qué manejas ese contenido. Yo a mis alumnos los torturo con no dar definiciones de memoria, porque si no entendés eso, no te sirve. Es que el cerebro no está Entonces, hecho para eso tampoco. totalmente, ojo, la memoria es importante, no digo que no, pero Sí, estudiar conceptos de memoria no sirve. Entonces, un poco yo creo que el objetivo o la forma que tengo de encarar la clase es qué aplicación práctica y qué conexiones pueden hacer de esto que estamos viendo con la vida real. A mí sí. me pasó en mi materia puntualmente lingüística que tenía alumnos en la licenciatura y me decían, la verdad que no sé para qué me sirve lingüística. Y yo, lingüística habla del lenguaje, enseñás un idioma, o sea, Claro. es como una carrera, es una materia básica en tu carrera. Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque quizás el modo de abordar la materia es más de memoria y no tanto entendiendo el para qué estudio. Sí. Así que bueno. Y eso pasa mucho también cuando uno rinde los finales, que está como ahí al pie tratando de rendir todas las materias y por sacarse una materia no termina entendiendo qué es lo que pasa por detrás o cómo influye esta materia. Pero bueno, por ahí un poco de mi experiencia, como te decía antes de que empecemos a grabar, fui asistente de español en Francia. Yo no hablo bien español, imagínate cómo aprendieron los chicos, pero sí creo que algo me dio esto fue el de cómo adaptarme a esas situaciones. Así lo que vos decías de la meditación, me acuerdo que los chicos ya tenían, bueno, ahí en Francia es distinto el sistema, pero básicamente comen en el colegio, todos, internado, básicamente, y en las aulas tenían momentos de recreo, tenían momentos de dinámica, tenían momentos de meditación, me parecía una que era genial, que era un momento en que los chicos, que eran entre 6 y 11 años, era como la media hora de devolución de la semana. Entonces, entre ellos decían, che, no me gustó cómo me trató Ahmed, porque Ahmed me empujó cuando lo quise abrazar. O cosas así, que los va haciendo trabajar esa inteligencia emocional, como vos decías, de comprender cómo piensa el otro, tratar de ponerme en su lugar y a su vez entender de que, sobre todo con los más chicos, por ahí el gamificar el aula, el hacer un Totalmente, aula totalmente didáctica, permite que los chicos aprendan. Hay totalmente. una técnica que es viejísima, pero es la técnica Pomodoro, que es esta de, Sí, sí, bueno, los 15 minutos, 5, descanso y vuelvo, son 4 o 5 veces. Entonces, la idea es que a través de estas técnicas vayan implementándolo. Ahora, vos lo planteabas del lado, bueno, hacer distintas dinámicas y no enfocarse en no pensar de memoria. Hay una frase que yo digo mucho y seguramente que es, yo creo que los docentes hoy ya no son los docentes estos que te transmiten todo su conocimiento desde su cabeza, sino que son esos docentes que te abren la puerta y te dicen, sí, por acá, investiga por acá, tal no, cual. te abro esta puerta, ahora seguí por acá, descubrí qué hay adentro y contame, averigüemos juntos después. Entonces, es un poco eso. Totalmente. No, totalmente, y coincido con vos, yo creo que un poco esto mismo también les digo a mis alumnos, ¿no? A veces quizás esta idea de, y me pasó como docente también en esto al dar clase y tener como miedo a equivocarme, y me acuerdo las primeras clases que iba a dar, que trabajaba en la universidad, tenía como un nudo en el estómago porque eran adultos, porque digo, ¿y qué van a pensar? Y si me equivoco, y también yo aprendí como un poco a relajarme en esto de entender, y de hecho esto siempre les digo a mis alumnos, que el Sí, aprendizaje o la enseñanza yo lo veo como un camino, yo le digo a two-way street, como un camino de ida y vuelta, es decir, este es un espacio de aprendizaje en el que yo no tengo todo el conocimiento y me ha pasado, de hecho, que quizás te pregunten algo puntual, y creo que está también en ese ego docente el poder decir, esto no lo sé y no pasa nada. O sea, yo ujú, creo que esto que vos decís, ¿no? No es ser la dueña de la verdad, porque mismo la información va cambiando, y es decir, esto no lo sé, te lo averiguo, o genuinamente esto no lo sé, y quizás alguien de la clase me ha pasado, de repente que hay cosas que los alumnos también traen, entonces es como un espacio de intercambio, y es un rol más de facilitador, no exacto, tanto de de, guía. y yo creo o por lo menos así asumí yo mi rol, y me pasaba mismo en el rol de coordinadora, y esto lo traslado también
al ámbito educativo o a la universidad o al aula, que tiene que ver con mi tarea o mi rol es despertar la curiosidad. O sea, despertar la curiosidad es ver que realmente el alumno se interese y se convierta en su mejor versión. Yo siempre les digo a mis docentes en el colegio, me gusta mucho trabajar con el concepto de liderazgo como algo que uno elige. O sea, el liderazgo es una elección. Sí. El liderazgo no está vinculado a tu rol. O sea, el liderazgo es algo que uno elige hacer conscientemente, que tiene que ver con influir positivamente en la vida de un otro. Y con los chicos, o mismo con mis docentes, yo dije, yo no voy a ser la mejor docente como coordinadora de inglés, no voy a ser buenísima en, qué sé yo, en speaking, o quizás buenísima enseñando escritura, o buenísima. Claro. Mi objetivo es, de los docentes que tengo, sacar lo mejor de cada docente. Y creo que un poco el objetivo del docente en el aula tiene que ser ese. O sea, lograr realmente Sacar lo sacar lo mejor de cada chico. Hay una investigadora que yo sigo un montón que se llama Brené Brown, que ya plantea, ¿no?, esto del liderazgo como alguien que se anima a descubrir, o sea, observar y realmente descubrir lo mejor de cada uno y que acepte el desafío de desarrollarlo. Claro. Yo siempre digo, como docente, y esto le digo a mis alumnos también, y se los digo a los futuros docentes y a mis docentes en el colegio, uno no elige el grupo de alumnos que te toca. Y si elegiste la docencia porque realmente sentís que tenés algo para aportar y que realmente podés generar un cambio, está en tu deber o en tu tarea es buscar realmente de qué manera vas a lograr que a fin de año, quizás no vas a lograr grandes cambios con todos los alumnos, pero que por lo menos tu paso por la vida de esos chicos genere un plus o un extra, un algo de valor que realmente cambie o modifique un poco su vida. O sea, yo veo la docencia como un agregar valor a la vida de un otro. Exacto. Y creo que eso es como lo más importante. Es fundamental esto que decís de agregar valor y de tenerlo presente siempre por ahí dentro del mundo de startup, que es un poco lo que yo conozco y lo llevo a mi experiencia. Siempre se habla de esto del cliente, de customer focus o customer, estar enfocado en el cliente y saber que el cliente, customer centric, se le dice, que es, estar centrado justamente en el cliente, estar centrado en qué es lo que necesita, pensar como el cliente. Bueno, en este caso, en la docencia se aplica, tu cliente o tu consumidor es justamente el alumno. Y pensarlo como mi servicio es descubrir qué es lo que tienen ellos para dar, para que ellos sepan que tienen eso para dar. Entonces, totalmente, a partir de ahí, descubrir nuevos pasos. Y un poco lo que hacemos dentro de Nondini, lo llevamos a la parte práctica y que los chicos desde la práctica resuelvan esas cosas. En el caso de inglés, ¿cómo dirías que sería esa práctica en el día a día? No sé si hay alguna dinámica en puntual, además de lo que me comentabas de la meditación y de por ahí algunas actividades en el aula. O sea, algo a tener en cuenta en la enseñanza del inglés. Claro, por ejemplo, en tu caso particular o desde tu punto de vista, capaz que no particularmente el inglés. No, quizás yo creo que algo que me tomó también tiempo entender, porque quizás no lo aprendí también así, que el aprendizaje de una lengua es un entrenamiento. A veces, que son las dos cosas. Yo creo que el diferencial también, o lo que aprendí, mismo en la enseñanza del inglés, a veces uno cree que porque un alumno llene una actividad con todos los tiempos verbales significa que la persona automáticamente aprende y puede hablarlo al idioma. O sea, uno necesita una práctica que en inglés se llama drilling, que es como ese entrenamiento para automatizar formas de decir, pero también necesitas el contexto, o sea, la práctica contextualizada. Algo que pasa mucho en la enseñanza de inglés es que a veces se priorizan mucho las habilidades escritas, como ya sea escritura o mismo comprensión, y no tanto la oralidad. Entonces, de repente tenés alumnos que durante años han estudiado inglés y cuando tienen que ir al mundo al mundo real, no pueden hablar, pero porque no tuvieron instancias de práctica. Pero también lo que sucede, que a mí me pasa también en la universidad y mucho, también con los chicos en el colegio, en el cole no tanto, porque en el cole creo que la gran fortaleza que tienen es la fluidez, porque esto lo venimos trabajando hace bastante, pero tiene que ver con generar espacios en los que los chicos puedan practicar su oralidad. Exacto. La inmersión cultural, digamos, la inmersión. Claro, pero para que eso suceda, tenés que crear un espacio y un aula segura. Porque, ¿qué pasa? Y me pasaba a mí en la universidad, de repente... Volaban. No que yo era de las que participaba, porque hablo mucho, pero de repente era así, yo participaba, pero había un montón de compañeros que no participaban. Y me pasó como docente, que de repente quizás, yo siempre uno de los parciales que hago es oral.
y de repente escuchar alumnos que nunca había escuchado hablar, que tienen muchísimo potencial y que no abren la boca en la clase porque les da vergüenza o Claro, porque tienen miedo a sentirse juzgados. Entonces, como exacto. que yo hago todo un proceso yo le llamo lavado de cerebro, que desde la clase 1 hasta el final, que tiene que ver con esto que los chicos se animen también, ¿no? Y uno lo modera desde el cometer errores y desde hablar yo les digo a mis alumnos en la universidad, con el tema del idioma también. Si ustedes supiesen todo, primero no estarían acá estudiando. O sea, si uno está acá es para cometer errores. Y trabajar el tema del no, miedo o sea, a equivocarse, es como que no pasa Claro, nada. Pero realmente, y haciendo el foco en que lo que tiene esa persona para aportar también es valioso. sí. Entonces, y me ha pasado de repente de encontrarme con alumnos, un montón de oportunidades y darles como este feedback y decirle, animate a hablar más en clase. Le digo, tenés un montón para dar. Y yo lo que les digo a mis alumnos, si ustedes no Sí, participan, yo no tengo cómo darles feedback y cómo ayudarlos a crecer en la lengua, porque claro. acá es como el único espacio que tienen para practicar. Entonces yo creo que un poco quizás en la enseñanza de un idioma es importante trabajar las 4 macro habilidades, pero creo que el foco durante mucho tiempo no estuvo en la oralidad y pasa que como una herramienta de vida, cuando uno, no sé, conoces a un extranjero o tenés la oportunidad de viajar, de que te sirva para la vida. A mí me pasó de repente irme a Estados Unidos, ir a un supermercado y Y no no le conocer, entendías. pero o no conocer vocabulario básico, porque mi vocabulario era muy de inglés perdón, de libro. Sí, Y de repente vocabulario de todos los días era explicándole un día a un señor en el supermercado quería comprar un rallador de queso. No sabía yo cómo se decía, haciendo mímica, parecía una loca. Y era como, literal. el Y güiro. dije, claro, era como, ¿cómo hago para explicarle a este señor lo que quiero? Claro, Entonces yo creo que trabajar eso y sobre todo la confianza en un idioma. Yo creo que no el miedo a equivocarse. Uno tiene mucho miedo con la pronunciación y que me van a sí, juzgar. O yo les cuento esto a mis alumnos. Yo cuando me fui a Estados Unidos en las clases como que me daba vergüenza participar porque yo no era nativa. claro. Y después dije, a ver, mi acento también habla de mi identidad. Y ahí como que Exacto. empecé a entender que el hecho de que yo no hable mi inglés es un híbrido entre americano y británico. Y también cuento una historia. Entonces, Exacto. cuando les empecé a contar eso a mis alumnos, una alumna me dijo, me quedó mucho eso que me dijiste, porque ahora ya no siento que tengo que sonar nativa. Yo les digo, Claro, la gente te tiene que entender. La pronunciación es importante porque vos tenés que dar a entender tu mensaje. Pero bueno, creo que un poco el foco es ese, ¿no? Como no tanto querer ser nativo o querer sonar claro. como tal persona, sino que la gente te pueda entender. El water, el WOA. Pasa Claro, con sí, no, no. gritar. Me acuerdo cuando estaba en Francia, bueno, como asistente de idioma en otro país, como extranjero, generalmente te toca estar con mucho más extranjeros. Seguramente te pasó que estabas con gente Totalmente, sí, de sí. Kenia, bueno. eh, Totalmente. Sí, eh, sí. y bueno, yo hablaba con gente de la India que le entendía mucho más el inglés de ellos a veces que el de Inglaterra o las chicas de Estados Unidos. Entonces, como que todo eso va adaptándose y me acuerdo, mi profe de francés me decía, y esto me dejó marcado, que es a hablar se aprende hablando, a escuchar se aprende escuchando, a Totalmente. escribir se aprende escribiendo y a leer se aprende leyendo. Entonces, el basar y volver a eso, a la parte práctica, el volver a practicar constantemente y a perder ese miedo a fracasar, porque al fin y al cabo no cambia nada y hasta incluso mejor, lo que cambia es que has aprendido de eso. Entonces, creo que siempre estás un paso más adelante. O sea, sea que fracases o que tengas éxito según vos, que depende de cada uno también el foco. Totalmente. Coincido con vos y creo que también eso es como fue mi aprendizaje y creo que es lo que hoy trato de predicar, que tiene que ver con el error. Yo creo que, digo, a nadie le gusta equivocarse, pero hoy quizás me lo tomo distinto y Sí, hoy siento esto, como decís, como que siempre hay aprendizaje, no es que se gana o se pierde, se gana o se aprende. Entonces, sí, y me pasó en esto que te digo, mismo en el rol, que obviamente sí, me fui equivocando, pero hoy miro hacia atrás todo ese recorrido y digo, wow, o sea, todo lo que fui aprendiendo de errores. O claro. sea, y me pasó de estar quizás hoy, conversaba con la coordinadora que quedó ahora en primaria y me preguntaba cosas y no sé qué, y dice, ¿y este cómo sabes? Uy, yo lo hacía así, así, y ya está. No, le dije, mira, le dije, yo probé esto, y o sea, esto que llegué, o esta conclusión, o esto que aprendí, fue después de equivocarme y golpearme un montón, y que es parte del proceso. Y yo creo que Claro, también, mismo en la docencia, pasa mucho eso, que a veces en educación los chicos no quieren animarse, no quieren participar, porque penalizamos permanentemente el error. Y ahí está el objetivo, es como cambiar, ¿no? Este paradigma de
enseñar para que el chico aprenda, no enseñar Sí. para que el chico apruebe un examen. Bien, bien, datazo. La verdad que me gusta esa frase. Y yo para ir cerrando, para que no se haga muy largo nada más, me encantaría seguir y podemos grabar otro episodio después si querés. Te voy a hacer 3 preguntitas para ir cerrando. Según tu visión, ¿cuál sería el profesor ideal? Profesor ideal, O la alguien que, docente ideal, no sé. docente ideal, y para mí, alguien que se conoce mucho, o sea, para mí la clave, y esto lo hablo por mi historia personal, como el autoconocimiento, porque yo creo que mientras más te entendés vos, más podés ser empático y realmente compartir con un otro y entender desde qué lugar el otro te plantea lo que te plantea y desde qué lugar puedes ayudar al otro. Yo a la docencia la veo como una vocación de servicio. Y yo te puedo servir, pero en la medida en que yo también estoy en eje, ¿no? Para mí, Claro. en educación, como el docente ideal, esto lo aprendí, para mí es como la analogía del avión, ¿viste? Que te dicen primero ponete la máscara antes de Sí. ponerse a otra persona. Bueno, Sí. en docencia yo creo que es así. Como que un docente que realmente que pueda ver, pero que pueda compartir y dar lo mejor, pero yo siento que para poder dar lo mejor de vos, tenés que conocerte. Sí. Bien. Conocerte tú, o sea, en todo sentido, ¿no? Como tu parte buena y también tus desafíos y abrazar esos desafíos y conectar con todo eso. Yo siempre digo que el autoconocimiento es un camino que no es color de rosas, Claro. eh, pero que tiene que ver con, mientras vos podés ser más compasivo y empático con vos mismo, lo vas a poder ser con un otro. Así que creo que docente que se conozca y que se conozca tanto y que abrace lo lindo y lo malo para que desde ese lugar pueda ayudar a otros a encontrar y ser su mejor Bien. versión, ¿no? Bien. Esto es una invitación para todos los docentes que están del otro lado, que se conozcan un poco más, que vean Totalmente. qué es lo que les gusta. La otra pregunta es, ¿qué es lo que más disfrutás de estar en el aula? Ay, el ida y vuelta. Ah, me encanta aprender con los chicos. Es como que disfruto un montón, como aprender y sobre todo sentir que de alguna manera ir viendo el proceso, ¿no? De cómo van creciendo los alumnos. Me pasó en todos los niveles, con los chicos, yo que acompañé, tengo niños que están en sala de 5 que ahora están en secundaria, Sí, y ver todo lo que crecieron, todo lo que, o sea, que el granito de arena que uno aporta, quizás el resultado no es tan inmediato, pero siento que después el resultado llega. Nosotros en el colegio siempre hablamos de plantar, ¿no? Semillas. Hay una frase del libro Legado sí, de los All Blacks que es buenísima, que habla de, dice esto, ¿no? Planta semillas de árboles cuya sombra no llegarás a ver. Y yo creo que un poco es eso, y eso es lo que me gusta de la docencia, es como plantar esa semilla y después que vengan alumnos y me digan, ay, ¿por qué esta frase que vos dijiste me marcó? ¿Por qué esto que me claro. enseñaste a mí me hizo qué? Porque de la clase que vos, no sé, empecé a confiar más en mí misma, como que ese feedback creo que es lo más lindo, como que en ese sentido es súper gratificante. Y que incluso pasa también de que uno ve por ahí en profesores que los fueron marcando, porque al fin y al cabo uno se dedica a la docencia, yo creo que también en gran parte es porque un docente te marcó y te dijo, Totalmente. o tu padre, pero cumplió ese rol de docente. eh, y el saber, capaz que esa persona ya no está, pero uno sigue haciendo referencia a, porque esa persona me dijo esta cosa, esta Total. frase, y volviendo a la frase, algunas frases mencionaste a lo largo del capítulo, pero Muchas. si tenés una que te defina como docente, como profe, ¿cuál sería? Ay, es que tengo muchas frases, pero las 3 frases que yo repito, espera, me cuesta mucho elegir, pero son estas 3. Vos te Aquel que conocés se bien, atreve, Luciana, vamos, vos podés. aquel que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. No podemos enseñar sin realmente aprender cómo el cerebro aprende. Bien. Y la frase de la Madre Teresa de Calcuta, me la sé en inglés, por eso la estoy traduciendo, Sí. pero es como, yo Decir en puedo inglés si hacerlo. querés también. No, que dice como que I can do what you cannot do, you can do what I cannot do, together we can do amazing things. O sea, Ok, tiene que ver con esto del trabajo en equipo. Yo creo que perfecto. genuinamente en el trabajo en equipo y que en la docencia y en cualquier carrera y en cualquier profesión, creo que siempre un otro te suma. Nada, y sabernos imperfectos y aceptar que tengo yo para dar al otro y que puedo también aprender de vos, ¿no? Perfecto. Esa sería como mi frase, mis frases. Creo que genial. La verdad que no sé qué más decir. Simplemente, gracias Luciana por compartir tu experiencia, tus ideas, esto de conocerse uno mismo y plantearlo eso como foco primero, antes de querer enseñar algo.
Bueno, gracias por eso, el capítulo me encantó. Bueno, por otro lado también agradecemos a Londini por auspiciar el episodio y bueno, por ayudar en esto y nos vemos al resto en el próximo capítulo de Transformando Aulas, historias de innovación. Hasta la próxima. Chao, chao, Luciana. Chao, chao, muchísimas gracias por la invitación.